En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: «¿No es este el hijo de José?». Pero Jesús les dijo: «Sin duda me diréis aquel refrán médico: cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm». Y añadió: «En verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio». Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se extiende por el mundo la ideología comunista que tanta sangre derramó, se hace y tiene éxito, entre otras cosas, porque se apoya en una idea de que las personas que pertenecen a lo que se llamaba la clase proletaria, muy difícil de identificar con los cambios que se han producido a nivel social, pero entonces sí, el proletariado era la clase privilegiada. No importaba que tú fueras un obrero, incluso que tú fueras pobre, aunque el pobre no entraba dentro del grupo del proletariado. No importaba que tú fueras un pobre, un obrero y lo pasaras mal, porque tú eras un elegido. Como no creían en el cielo, incluso atacaban durísimamente a la religión, a la que llamaban el opio del pueblo, creían en una especie de cielo en la tierra que iba a triunfar después de una revolución que necesariamente tenía que ser sangrienta, y tú estabas ya, en función de tu condición económica, estabas ya entre esos elegidos, entre los habitantes del cielo en la tierra, y por supuesto futuros poseedores de esa plenitud del mundo que iba a llegar cuando triunfara la revolución. Este veneno, esta falsedad, se lo tragó en buena parte la Iglesia. La teología de la liberación de origen marxista, denunciada, condenada oficialmente por la Iglesia bajo Juan Pablo II, también asumió esta teoría. Tú eras bueno si eras pobre. Es como si el concepto de bondad o malicia no estuviera relacionado con tu comportamiento, sino con tu cuenta corriente en el banco. ¿Eras pobre? Eras elegido. ¿Eras pobre? Bienvenido a casa. ¿Eras rico? Eras maldecido. Eras rico y solamente servías, y empleo la palabra servir en el sentido de utilidad, solamente servías para sacarte el dinero y darlo a los pobres. Tú como tal no valías nada, porque eras rico. El rico era maldito, el pobre era bendecido. Si el pobre era borracho no pasaba nada, si pegaba a su mujer no pasaba nada, o si la engañaba, o llevó al marido. Y si el pobre era un corrupto, daba igual, daba igual. La bondad era en función de la cuenta corriente, en función de la declaración de la renta. Esto es absurdo.
Y es absurdo porque el sentido común nos dice que es absurdo, porque la gente es buena o mala en función de su cuenta corriente, aunque es evidente para un católico que esa cuenta corriente no puede proceder del robo ni de la corrupción y no puede reducirse a dar lo justo al otro, aunque eso sea lo primero, sino que tiene que ir más allá de dar al otro lo justo para compartir y tener caridad. Pero daba igual. La maldición pesaba sobre los ricos y la bendición sobre los pobres. Repito, al margen de cualquier otra circunstancia. Un rico podía haber perdido un hijo, por ejemplo, y no tenía que ser compadecido, porque era rico, era maldito, estaba excluido. Es una situación horrorosa. Es inhumana. Y desde luego, porque es inhumana, es antievangélica. Lo dice claramente el Evangelio de hoy. Cuando el Señor llega a Nazaret, dice que Él deliberadamente encontró y eligió este pasaje. Es el profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido. Me ha enviado, atentos a las palabras, las leemos y no nos damos ni cuenta de lo que leemos. Me ha enviado, dice, a evangelizar a los pobres. No dice, me ha enviado a dar de comer a los pobres o a hacer una revolución que lleve a los pobres a ocupar el puesto que antes tenían los ricos. Me ha enviado a evangelizar a los pobres. Los pobres son alimentados, pero no evangelizados. ¿Y son alimentados de qué manera? Es decir, que tampoco la Iglesia tiene, ni los curas revolucionarios tienen todo el dinero del mundo. Bueno, pero a ellos no se les evangeliza. Ellos no son sujeto de evangelización. A ellos hay que llenarles el estómago. Eso es lo que hay que hacer con los pobres. No, evangelizarles no, llenarles el estómago. A los ricos hay que evangelizarles, tampoco si están malditos. A los ricos lo que hay que hacer es sacarles el dinero. Sacarles el dinero con amenazas y con insultos. O según cómo, con halagos. Es una situación espantosa. El Señor habla de evangelizar a los pobres. Es decir, de decirles a los pobres la buena nueva. Dios existe y Dios te ama y te ama a ti. Y lo mismo hay que hacer con los ricos. No es que por el dinero del banco tú eres mejor o peor. No es que por el dinero que tengas en el banco tú tienes que ser evangelizado o no evangelizado. A los ricos hay que cuidarles el alma, los que lo hacen. A los pobres hay que cuidarles el cuerpo. Pero ¿cómo se ha podido llegar a una situación tan estúpida? A una situación tan delirante desde el punto de vista racional, porque esto no cabe en una cabeza medianamente normal, que funciona con sus neuronas sin necesidad de tenerlas todas en uso. Los ricos son seres humanos y los pobres son seres humanos, y la evangelización vale para todos. Uno no necesitará pan y otro sí, pero todos van a necesitar a Dios, todos. El que tiene tendrá que compartir con el que no tiene por agradecimiento a Dios. Y el que no tiene, tiene que agradecer a Dios, entre otras cosas, porque recibe ayuda, aunque sea poca. Los pobres y los ricos tienen que ser evangelizados. Naturalmente, esto no cayó bien. ¿Ha caído bien alguna vez ir contracorriente? ¿Ha caído bien alguna vez ser políticamente incorrecto? No, ¿verdad? Nunca ha caído bien. Y entonces Jesucristo sufrió su primer intento de asesinato. En su pueblo, con los suyos. No querían oír hablar de evangelización. Querían que le curara el dolor que tenía en la espalda, que el trigo que había recogido y lo tenía en el granero se multiplicara por 10, o que la vaca que estaba a punto de parir, pariera bien al ternerito. Ayúdame, Señor. Y Jesús no ha venido a eso. ¿Cuántas veces se nos olvida que una de las tentaciones del Señor fue precisamente, y fue una tentación diabólica, fue precisamente la de convertir las piedras en panes para quitar el hambre del mundo sin esfuerzo? Convierte las piedras en panes, hombre, y ya que te pones, que algunas piedras se conviertan en un estupendo jamón ibérico, por ejemplo, o en un maravilloso filete de ternera. Y Jesús dijo,
No solo de pan vive el hombre. Claro que hizo milagros, muchos, pero no curó a todos, no sació el hambre de todos, no resucitó a todos, porque no había venido para eso. Cuando esto no lo entendemos es que no entendemos a Jesús, no entendemos lo que el Señor hizo aquí en la tierra y no entendemos que hay vida eterna. Hablar de la vida eterna fue maldecido durante muchísimos años por la influencia marxista. Era el que lo hacía colaborador del opio del pueblo, que le hacía pensar en el cielo y le olvidaba de reclamar sus derechos en la tierra. Nosotros tenemos que tener los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Hablarle de Dios a todos, a los pobres y a los ricos, y ayudar a todos a que sean mejores, por amor y agradecimiento a Dios. Después, en la medida de nuestras posibilidades, que cada vez son menos, porque cada vez vienen menos gente a la iglesia y muchas veces a los primeros a los que han espantado ha sido a los que podían dar limosna, bueno, pues en la medida de nuestras pequeñas y pobres posibilidades, ayudar a los que no tienen para comer. Dar de comer al hambriento es un deber católico, pero el hombre necesita de mucho más que de pan. Necesita de esperanza, necesita de saber que hay vida eterna y necesita de que alguien le diga la verdad, que le ayude a mejorar, a hacer el bien él mismo, aunque sea pobre, y a evitar el mal. Que así sea.